tras la apertura de nuevos mercados para los millones de dosis que produce cada año. Científicos de Bulgaria investigan si la centenaria vacuna contra la tuberculosis puede proteger contra el nuevo coronavirus. En este país, las personas reciben 4 inyecciones obligatorias antes de la edad adulta, en contraste con países como Italia y Holanda, que nunca han utilizado la vacunación antituberculosa de forma generalizada. En el contexto de la pandemia actual, ya se ha demostrado con gran certeza que en los países donde la vacuna BCG se aplica de manera rutinaria, las tasas de infección y mortalidad son un 40% más bajas, lo que no es un pequeño número en absoluto. Estudios en Australia, Sudáfrica, Europa o Estados Unidos verifican la hipótesis del efecto escudo que tendría esta vacuna contra el nuevo coronavirus. Según los investigadores búlgaros, la BCG estimula la llamada primera línea de defensa en el sistema inmune humano. Tal vez ligado a esta estimulación general de la inmunidad está el hecho de que las personas que tienen una vacuna BCG no se enferman. O si lo hacen, pasan por formas más leves de otras infecciones bacterianas y virales. De todas formas, la comunidad científica es prudente respecto al poder de protección de la BCG contra la COVID-19. La OMS recordó el 12 de abril que ningún estudio ha aportado pruebas sobre su eficacia. Bulgaria es un importante fabricante de la vacuna contra la tuberculosis. El gobierno autorizó destinar unos $5.700.000 para una nueva línea de fabricación que permitiría al laboratorio público Bulbio aumentar a 40 millones de dosis la producción anual de la BCG, que exporta a 140 naciones. En el país, que confinó a sus 7 millones de habitantes desde mediados de marzo, la propagación del nuevo coronavirus ha sido limitada, con 2.460 contagios y unas 130 muertes. Bien, ahora tenemos más información en Venezuela, donde el gobierno de este país está evaluando aumentar el precio de la gasolina, prácticamente gratuita en ese país, tras el arribo de buques iraníes cargados de combustibles en medio de la severa escasez, dijo el miércoles el presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela podría aumentar el precio de la gasolina, prácticamente gratuita en el país petrolero, tras el arribo de buques iraníes de combustible en medio de una grave escasez. 5 buques con gasolina e insumos petroleros fueron enviados desde Irán a Venezuela. 3 de esas embarcaciones ya llegaron al país caribeño. Porque la gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y de otros países, la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. En el país con la inflación más alta del mundo, proyectada por el Fondo Monetario Internacional en 15.000% para 2020, así como una constante depreciación de la moneda, el precio de la gasolina ha estado casi congelado durante 2 décadas. Con lo que cuesta un huevo en el país, podría comprarse la carga de casi 11.000 camiones cisterna con gasolina de alto octanaje. Incluso los billetes de más baja denominación, escasos por la pérdida de valor del bolívar, exceden el costo por llenar el tanque de un auto utilitario, por lo que muchos pagan con una golosina. Pero la producción de petróleo de Venezuela se ha desplomado, ubicándose, según la OPEP, en poco más de 600.000 barriles diarios, frente a los más de 3 millones de hace una década. Las refinerías del país no son ajenas al colapso, incapaces de cubrir la demanda interna. La escasez de combustible ha generado un mercado negro en el que la gasolina cuesta hasta $3 el litro. Bien, y de Venezuela nos trasladamos hasta Argentina, donde decenas de médicos están reclamando el día miércoles en el centro de Buenos Aires mejores salarios, mayor disponibilidad de elementos de protección personal frente a la pandemia del coronavirus y contra la imputación de los colegas. Protesta de médicos en Argentina. Decenas de profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en torno al tradicional obelisco de Buenos Aires para denunciar las condiciones laborales que enfrentan en medio de la pandemia.
Sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en este momento no nos protegen, hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. El Congreso acaba de aprobar una exención del impuesto a los salarios del personal sanitario, pero aseguran que la precariedad laboral se arrastra muchos años atrás. Numerosos profesionales afirman tener 3 o 4 trabajos con sueldos y contratos que no son dignos. Otro motivo de la protesta fue la causa judicial iniciada contra 2 médicos de un geriátrico de la provincia de Córdoba, a quienes se acusa de haber contagiado a internos. Esos médicos que están atendiendo a esos pacientes, si llegan a transmitírselo a otros siendo asintomáticos y no siendo testeados, no tienen manera de saberlo. Entonces la realidad es que no nos pueden estar culpando de una situación que no somos culpables. O sea, simplemente somos transmisores asintomáticos como puede ser cualquier otra persona en la población. Pero nosotros estando en un lugar de riesgo de estar expuestos todo el tiempo. En Argentina se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud, con una decena de fallecimientos. Se han comprado muchísimos respiradores. Ahora, llegado el pico, ¿vamos a tener la cantidad de médicos necesarios que sepan manejar el respirador? Eso también hay que preguntárselo, porque estamos teniendo muchas bajas. Hay salas completas de terapia intensiva cerradas por contagios de COVID. Buenos Aires se ha convertido en el principal foco de la pandemia en el país, que ya registra más de 13.200 contagios y casi 500 fallecimientos. Bien, Francia viene avanzando más rápido de lo esperado en su lucha contra el COVID-19, lo que permitirá a la mayor parte del país entrar el día martes en una situación que se aproxima cada vez más a la vieja normalidad con la apertura de restaurantes. Vamos con la nota. Francia avanza más rápido de lo esperado en su lucha contra la COVID-19. Un hecho que permitirá a la mayor parte del país, como explicó el primer ministro francés Édouard Philippe, entrar a partir del 2 de junio en una situación que se aproxima cada vez más a la vieja normalidad, con la apertura de bares o la eliminación del veto a los desplazamientos. Estamos allí donde esperábamos encontrarnos a final de mayo y aún un poco mejor de lo que esperábamos. El país entrará el martes en 2 velocidades según la presencia del virus sea más o menos fuerte, a excepción de la región parisina y los territorios ultramarinos de Guayana y Mayotte, que se quedan en alerta naranja con ciertas restricciones. Todo el país pasa a zona verde. La medida más esperada es sin duda la reapertura de bares, cafés y restaurantes, que será con mascarillas, sentados y con grupos máximo de 10 personas, mientras en las zonas más afectadas, entre ellas París, solo podrán ver el martes la reapertura de terrazas y también con precauciones. Además, reabren parques y jardines a partir de este mismo fin de semana en todo el territorio y a partir del día 2 de junio, museos y monumentos. Con la responsabilidad ciudadana y la precaución como principal medida de protección, Philippe recomendó hacer uso de la aplicación Stop COVID, no exenta de polémica, que permitirá al ciudadano saber si ha estado en contacto con personas infectadas. Bien, luego de conocer el pronóstico del tiempo, nos vamos a trasladar hasta Italia. Génesis Novoa ya está lista para darnos el reporte de lo que viene aconteciendo en este país. Adelante, Génesis, con la información. Gracias por el pase, les saluda la hermana Génesis Novoa para traerles noticias acerca del COVID-19 en Italia. Hoy 29 de mayo se registran 231.732 casos. Los nuevos casos vuelven a aumentar mientras que los muertos bajan a 70. Italia registró 70 muertos por coronavirus en 24 horas, lo que dejó el total de decesos en 33.142. Por otra parte, el número de casos diarios ascendió hasta 593, 9 más que el día anterior. En total, 231.732 personas contagiadas por coronavirus
En cuanto a los casos activos, se redujeron en 2.980, 47.986 en total, mientras que se recuperaron 3.503 personas, 150.604 globalmente. Por otra parte, las infecciones en Lombardía no disminuyen y se corre el riesgo de no reabrir. ¿Volver a abrir todo desde el 3 de junio o esperar nuevamente? Libre circulación entre las regiones o restricciones para aquellos en los que las infecciones aún son altas son los dilemas que enfrentan el gobierno y las regiones sobre la reapertura y los desplazamientos entre las diferentes regiones. La decisión llegará en las próximas horas, probablemente mañana, cuando el gobierno abra una confrontación con las regiones. Pero las incógnitas permanecen, tanto es así que en las últimas horas parece surgir otra posibilidad: o se abre desde el 3 de junio o se pospone por una semana. Hasta aquí las informaciones del día de hoy. Adelante, estudios. Gracias, Génesis, por tu reporte. Bien, ahora es momento de pasar al segmento 5. Hoy Manuel Abarte estará conversando con Olga Zarrado, oficial de ACNUR para Venezuela, donde estarán tratando el tema acerca de la situación de migrantes venezolanos. Se viene agravando con toda esta pandemia. Adelante, Manuel, con la entrevista. Muchas gracias por el pase, compañeros. Ya estamos enlazados en esta oportunidad desde Panamá con Olga Zarrado. Ella es oficial de comunicaciones para la situación de Venezuela de ACNUR, que es el área de la ONU que se encarga de todo lo que tiene que ver con migraciones y refugiados. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida a Betel Informa. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, Olga, ¿cuál es la situación de los venezolanos ahora que cada país, ¿no?, de Latinoamérica, de la región, está pasando una crisis profunda producto de la pandemia del coronavirus? ¿Cómo afecta esto a los migrantes venezolanos? Bueno, pues la pandemia está afectando a los ciudadanos de todos los países de América Latina, específicamente ahora en este momento que empieza a emerger como el epicentro de la pandemia, ¿no? Especialmente también está afectando a las personas más vulnerables, en este caso refugiados y migrantes de Venezuela. ¿Cómo les está afectando? Bueno, pues lo principal es que hay que tener en cuenta que el 80% de más o menos de los refugiados y migrantes de Venezuela en la región estaban trabajando a finales de 2019 sin un contrato, ¿no? Digamos, estaban dependientes de pagos diarios, de trabajo informal, de trabajo en la calle, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia y con las restricciones y medidas que se han puesto en marcha para evitar el contagio? Han perdido su empleo. Entonces, este impacto económico que están sufriendo está siendo muy fuerte, ya que se empezaban a encontrar algunas soluciones para seguir adelante y de repente se encuentran sin ninguna fuente de ingresos. ¿Qué ha sucedido? Que muchos se han quedado en la calle. Muchos no pueden pagar su alquiler. Esto implica muchos grandes riesgos, ¿no? Quedarse en la calle en un momento en el que hay una pandemia. Además, hay muchos que no tienen dinero suficiente como para pagar ni una única comida y también tampoco tienen dinero para pagar, por ejemplo, medicinas, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que una gran parte de ellos están en una situación irregular y esto también en ocasiones dificulta el acceso a servicios nacionales básicos como, por ejemplo, de salud, ¿no?, tan importantes en este momento. Entonces, es una situación bastante difícil, ¿no?, porque se encuentran, estaban en una situación los refugiados e inmigrantes de Venezuela compleja porque habían tenido que dejar todo atrás, huir de su país. De repente se encuentran con una pandemia, una situación de salud difícil, una emergencia sanitaria y además ahora el impacto económico pues los está dejando bastante desamparados. Algo importante que podríamos mencionar tal vez es que lo que le sucede a la región afecta directamente, ¿no?, como tú lo dices, a la migración venezolana, pero por otro lado
hay un fenómeno que está sucediendo en los países donde hay más migrantes como Perú, Colombia, Ecuador, es que muchos venezolanos están buscando regresar a su tierra, ¿no? A Venezuela. La principal dificultad sería los medios de transporte y estar exponiendo su vida yéndose a pie o subiéndose en vehículos de privados. ¿Hay alguna data respecto a cuántos venezolanos están solicitando regresar a Venezuela actualmente de manera formal, por lo menos? Bueno, nosotros como organización humanitaria no trabajamos con esos datos, eso es algo que manejan las autoridades de los distintos países, tanto las autoridades de Venezuela como de Colombia, Brasil, pero entendemos de esos datos que habría habido unos 30.000 más o menos, las cifras varían, de unos 30.000 a unos 50.000 desde mitad de marzo, ¿no? Hasta ahora, pero repito, como organización humanitaria esos datos no los tenemos. Lo que sí que podemos, lo que sí que te puedo comentar es que es cierto, ¿no? Hay muchas personas que están tomando esa difícil decisión de volver y es importante destacar los riesgos, ¿no?, a los que se están enfrentando, porque primero hay un riesgo de salud, o sea, los gobiernos de la región han cerrado fronteras para evitar el contagio, la extensión y la expansión de la pandemia y obviamente si se han cerrado fronteras es por una razón y ahí es donde viene el mayor riesgo al que se están enfrentando, ¿no? También hay un riesgo porque en muchas ocasiones optan por pasos irregulares, ¿no? Y estos pasos irregulares pueden estar controlados por grupos irregulares, son pasos difíciles, entonces hay un riesgo importante y por eso como ACNUR estamos facilitando en este momento sus retornos. Lo que sí que se está haciendo es incrementar al máximo nuestra ayuda en aquellas ciudades, en aquellos países en los que tenemos presencia para apoyar a las familias que más lo necesitan, ¿no? A través de ayuda en efectivo de emergencia para pagar el alquiler a aquellos que no puedan pagarlo, alimentación y sobre todo trabajar de la mano de las autoridades para asegurar la inclusión de estas personas en los sistemas de salud y en los sistemas sociales que se están poniendo en marcha en la pandemia, ¿no? ¿De qué manera se está buscando apoyar a los migrantes venezolanos? Sabemos que se están buscando fondos para poder paliar un poco su situación. Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, pues la situación de Venezuela tenemos que reconocer que ha sido bastante olvidada por la comunidad internacional hasta ahora, ¿no? Los gobiernos de la región han mostrado una gran generosidad y solidaridad acogiendo a los refugiados e inmigrantes de Venezuela desde hace ya varios años, pero no habían contado con ese apoyo, esos esfuerzos internacionales necesarios para apoyar ese esfuerzo económico que están haciendo los países, ¿no? Y las organizaciones humanitarias, por ejemplo, lanzamos a final del año pasado un plan de respuesta que solamente tenía un 10% de financiación. Entonces, en estos esfuerzos de movilizar mayores recursos de la comunidad internacional y de poner en la esfera internacional la situación de Venezuela, la Unión Europea y el Gobierno de España convocaron una reunión internacional de donantes que fue muy exitosa y en la cual se consiguieron recaudar 2.700 millones de dólares. Tanto en préstamos como en ayuda directa, en donaciones, para los gobiernos de la región y también para las organizaciones humanitarias que estamos trabajando en la respuesta. La mayoría de migrantes venezolanos no tienen acceso al sistema de salud en los países donde viven y también muchos de los países que han ofrecido bonos de apoyo económico para sus connacionales no han tomado en cuenta a los migrantes venezolanos, ¿no?, que han quedado desprotegidos en ese tipo de subvenciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Que en muchas ocasiones la falta de documentación, la situación irregular en la que se encuentran los refugiados e inmigrantes de Venezuela no pueden optar a estas respuestas que se han puesto en marcha para el resto de la población. Entonces, desde ACNUR estamos haciendo un trabajo muy de la mano con las autoridades de todos los gobiernos para asegurarnos que existe esa inclusión en los sistemas de salud para las personas que necesitan ese acceso médico urgente, especialmente en este momento en el que hay una pandemia
y una emergencia sanitaria global, y también en otros bonos. Y hay ejemplos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil sabemos que ya los venezolanos están teniendo acceso a esos bonos económicos que se están dando a las familias más desfavorecidas, ¿no? Y como en Brasil, pues en otros países, en otras municipalidades, por ejemplo, se han incluido leyes para evitar desalojos que también están apoyando a los refugiados inmigrantes de Venezuela. Entonces son esfuerzos que se están haciendo, pero es importante seguir hacer más, porque necesitamos que la ayuda llegue a todos los ciudadanos para evitar la expansión de la pandemia. Bien, Olga, muchas gracias por tu tiempo, por haber participado en esta entrevista. ¿Y qué mensaje le podemos decir a la región, ¿no? A los latinoamericanos, sobre todo a los países donde hay más venezolanos en esos momentos de pandemia, ¿no? La solidaridad es clave para que podamos salir juntos de esto y no dejar atrás a nadie, ¿cierto? Sí, que juntos venceremos al virus. No, estamos observando en ocasiones que hay actos de discriminación, de xenofobia por parte de la población, y es más importante que nunca, como bien dices, estar juntos en esto, ser solidarios, trabajar juntos para luchar contra el virus, porque nos afecta a todos. Y también pues resaltar que el mensaje de ayer fue un mensaje de solidaridad, de preocupación, que se lanzó desde la comunidad internacional, y que bueno, pues que el mundo está mirando a la región, y que la región es un ejemplo de solidaridad para el mundo, y que a seguir adelante. Bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros Olga Sarrado, ella es oficial de comunicaciones para la situación de Venezuela de ACNUR. Muchas gracias por su tiempo y los invitamos a que continúen con más en el noticiero. Permiso. Gracias, Manuel, por la información, y vamos a continuar con muchas más noticias, pero ahora en el bloque nacional, donde el hambre está echando por tierra la cuarentena en el Perú. Tras más de 70 días de confinamiento, la necesidad lleva a miles de personas a salir a la calle para conseguir algo de dinero, pese a los más de 6.000 casos diarios de coronavirus. El hambre y la necesidad están echando por tierra la cuarentena en Perú, el segundo país de Latinoamérica más golpeado por la pandemia. ¡Tenemos hambre! Miles de vendedores ambulantes han tomado literalmente las calles de Lima. La policía intenta espantarlos, pero tras más de 70 días de confinamiento, la prioridad para estas personas es poder llevar algo de comer a casa. Yo tengo 3 niños, de 6, de 7, de 9 son. Ellos, lo que por eso es que yo salgo a la calle, que voy a salir a la calle así, porque ellos precedente ganan su plata y nosotros nada, nos encierran. Aunque hace 2 semanas el presidente Martín Vizcarra aseguró que se había llegado a la meseta de la pandemia, los contagios siguen aumentando, con más de 6.000 nuevos casos cada día, 135.000 desde el inicio de la crisis. El coronavirus ya ha cegado 4.000 vidas en el país. El gobierno extendió hasta el próximo 30 de junio el confinamiento. Sin embargo, el desacato es generalizado. Las calles se llenan de vendedores ambulantes, transeúntes y vehículos particulares. En los transportes públicos se han comenzado a hacer pruebas rápidas a los pasajeros, test que de media están dando un 30% de casos positivos. Por su parte, Perú insistió el miércoles en que llegó a una meseta de contagios del nuevo coronavirus en medio del récord de nuevos casos que se vienen dando, y después de que la Organización Mundial de la Salud también diga, y la Organización Panamericana de la Salud advirtiera que la transmisión del COVID-19 se acelera en este país como en Brasil y también en Chile. Familiares de pacientes de COVID-19 se congregaron el miércoles fuera del Hospital Sabogal del Callao en Lima, Perú, para pedir información sobre sus seres queridos que permanecen internados. Mi esposo ya va a ser 15 días que tiene, y hasta ahorita no sabe, venimos a preguntar y no nos dicen cuándo van a salir, ni cómo se encuentra el paciente, nada, joven. Ayer lo interné y pasó a traumachoc COVID, y no quiero saber qué es lo que necesita, y solamente me dice que son vigilantes, pero no me pueden averiguar nada. El gobierno peruano insiste en que el país llegó a una meseta de contagios del nuevo coronavirus, a pesar de que el miércoles se registraron récords tanto en el número de contaminaciones como de fallecimientos.
Perú registró oficialmente 6.154 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En tanto, las muertes registraron un récord de 195 en un día. El país acumula unos 135.000 contagios, un 36% más que hace una semana, y contabiliza unas 4.000 muertes. Las autoridades atribuyen el aumento de casos y decesos a que ahora se hacen más pruebas, casi 30.000 al día frente a 18.000 diarias la semana pasada. Perú es el segundo país de América Latina en número de casos después de Brasil y el tercero en cantidad de decesos causados por la pandemia detrás del gigante sudamericano y México. El gobierno peruano dispuso hace más de 2 meses un confinamiento nacional obligatorio, bajo un toque de queda nocturno, fronteras cerradas y otras medidas que tienen semiparalizada a la economía. Bien, nos trasladamos rápidamente hasta España. Ángelo Calgiani ya tiene más información para todos nosotros. Adelante, Ángelo. Toda la audiencia y también a mis compañeros allá en Lima, Perú. Estas son las últimas noticias relacionadas con la COVID-19 aquí en España. El Ministerio de Sanidad español registra un total de 39 fallecidos en la última semana. 39 fallecidos por la COVID-19 y 189 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El próximo lunes, algunas provincias españolas pasarán a la fase 3 de la desescalada y ya son varias las iglesias del Movimiento Misionero Mundial aquí en España que han abierto sus puertas ya, tomando todas las medidas preventivas como el uso de mascarillas, desinfectantes y una reducción del aforo de los locales para garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad. Un saludo y doy pase a mis compañeros en Lima, Perú. Gracias, Ángelo, por la información. Y ahora tenemos más noticias donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un decreto que busca frenar la censura de Twitter y otras redes sociales a conservadores y cristianos en su país. Finally, I'm directing my administration to develop policies and procedures to ensure taxpayer dollars are not going in any social media company that repress free speech. The government spends billions of dollars on giving them money. El presidente Donald Trump salió una vez más en defensa de los conservadores en Estados Unidos. En esta oportunidad denunció a la red social Twitter por estar vulnerando el derecho de millones de cristianos a expresar sus opiniones a través de este medio. Los republicanos sienten que las redes sociales silencian completamente las voces conservadoras. Vamos a regularlas estrictamente o a cerrarlas antes de que puedan salirse con la suya, advirtió en varios tweets Trump, quien firmó este jueves una orden ejecutiva sobre las redes sociales. La medida permitiría a los reguladores federales y fiscales a nivel estatal sancionar a las compañías que no son equitativas en sus prácticas editoriales. La agencia Reuters reportó que la orden ejecutiva de Trump acusaría a las plataformas de redes sociales de censura selectiva. También eliminaría las protecciones legales para estas compañías por la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones. La medida también invitaría a la Comisión Federal de Comercio a prohibir el gasto federal en publicidad o marketing en estas plataformas. En el bloque cristiano, las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en el país de África y en África han incursionado en las transmisiones por redes sociales, de manera que nuestros hermanos están ingresando a esta nueva etapa en la evangelización. Las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en África han seguido llevando la palabra de Dios durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pastores en Guinea Ecuatorial, Ghana, Camerún y otros países de este continente han hecho un gran esfuerzo para transmitir a través de las redes sociales. El COVID-19
no ha podido ser estorbo para que los pastores e iglesias de esta hora aquí sigan su labor evangelizadora. Las redes sociales, así como programas radiales, están siendo utilizados por pastores de esa obra para alimentar espiritualmente a los hermanos y así también advertir a las almas perdidas acerca del inminente retorno de Cristo a la tierra. Programas radiales como Vida en la Palabra de Dios, Camino a la Salvación, emitidos por emisoras estatales, así como las redes sociales, son usados por misioneros y pastores de esta misión para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Otro aspecto importante es que a pesar de la crisis económica que viven muchos hogares en África, esto no ha sido obstáculo para que en cada casa se levante un altar de adoración a Dios. Así, queridos hermanos, los hogares africanos son los templos de hoy, donde se realizan actividades como culto de oración, juegos de preguntas y respuestas bíblicas, así como punto misionero, entre otros. Todo eso desde los hogares. Podemos decir que en los hogares aquí en la República de Guinea Ecuatorial y en África faltarán algunas cosas por la caída de la economía doméstica. Sin embargo, el gozo y la paz del Señor. Bien, ya estamos llegando a la parte final de Betel Informa, pero antes de ello queremos darles a conocer algunas actividades que ustedes podrán estar siguiendo a través de las diversas redes sociales. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes Cristianos del Perú hoy estarán realizando un conversatorio de era digital, donde estarán conversando acerca del transhumanismo y tendrán a John Owen como conferencista. Así que los invitamos a que sigan en las diversas plataformas también para que también nuestros amigos puedan seguir y enterarse del tema que van a estar realizando. También compartirles que se estará realizando la segunda vigilia nacional en el país de Colombia y ustedes lo podrán seguir a través del Facebook. Así que hay otra actividad que se estará realizando el día de hoy hasta las 9 de la noche. Y en Venezuela también se estará realizando la confraternidad nacional en este país, que será el 31 de mayo a partir de las 12:30 del mediodía. Son actividades que queremos compartir con todos ustedes, así que estén al tanto de las plataformas digitales, las redes sociales, que serán de mucha bendición también para ustedes. Continúa con la variada programación de Betel Televisión. Dios mediante, estamos regresando con más noticias el día lunes. Dios les bendiga.